Descubierto. Ciega vendedora de velas transformó a un sin hogar en el increíble Jesús oculto. La brisa de la Merced lleva consigo un aire de historias, pero ninguna tan conmovedora como la de Doña Rosa. A sus 65 años, la venerable mujer ciega se ha convertido en un ícono de perseverancia en el vibrante mercado. Sus velas, elaboradas con manos sabias, no solo iluminan las casas de quienes las compran, también son un símbolo de esperanza. Con un corazón lleno de canciones de antaño, Doña Rosa ha superado tragedias que la vida le ha impuesto, siempre con una sonrisa. Sin embargo, un día el destino le presenta un desafío que pondrá a prueba su espíritu maternal. Ese día, entre risas y murmullos, un joven de mirada perdida, Javier, se acerca. Sus ojos, apagados por el sufrimiento y la soledad, reflejan la pérdida que siente tras un accidente que lo dejó sin familia ni hogar. Rosa lo percibe, siente el eco de su dolor resonando en el fondo de su ser. Sin pensarlo, le ofrece una vela. Tómala, chiquito, es un faro en la tormenta. Javier, sorprendido por su bondad, no puede evitar sentirse conectado con ella, como si, de alguna manera, ella pudiera verlo. Entre el bullicio del mercado, la chispa de una nueva vida comienza a forjarse. Rosa le propone que la ayude a vender, una oferta que Javier acepta, impulsado por una mezcla de necesidad y gratitud. Sin embargo, a medida que pasan los días, el peso de la vida en la calle, junto al brillo que Rosa projetaba, despiertan en él un talento oculto. Empieza a dibujar con tiza en las paredes del mercado. Sus creaciones, llenas de vida y color, no solo atraen a los clientes, también cuentan su historia de lucha. Doña Rosa observa orgullosa, sintiendo cómo su corazón se inunda con una felicidad que creía perdida. Pero entonces llega la noticia que cambiaría todo. Un artista local, al pasar por el mercado, se detiene impresionado ante una de las obras de Javier. La propuesta de una exposición y la promesa de una nueva vida caen sobre él como un torrente. El dilema se asienta en su pecho: dejar atrás a Doña Rosa, a esa madre que nunca tuvo, o abrazar la oportunidad que podría cambiar su destino. Javier mira a su alrededor y siente la presión de los murmullos, cada pleno de expectativas. En su mente se libra una batalla interna. El amor que siente por Rosa, esa mujer que le ha devuelto la fe y la esperanza, compite con su deseo de reconocimiento y éxito. ¿Qué decisión debe tomar? Un grito insensato resuena en su cabeza, cuestionando su valentía. ¿Y si la dejo atrás? Mientras la angustia lo consume, el recuerdo de los abrazos y las risas compartidas le atenaza el corazón. La presión se intensifica y se siente atrapado entre dos mundos: el brillo de una nueva vida y la sabiduría de las noches en vela de Doña Rosa. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Javier siente cómo el sudor le empapa la frente mientras su corazón palpita descompasado. La angustia de su decisión lo consume. En un instante, la mirada compasiva de Doña Rosa, cargada de lágrimas silenciosas, le corta la respiración. El amor verdadero no pide sacrificios, hijo, se alimenta de decisiones valientes. Cada palabra, un eco en su mente, reverberando su atender a la verdad que teme aceptar. ¿Podrá desafiar la corriente de su propia historia y decidir su camino? ¿O cederá ante las sombras del pasado, dejando atrás el refugio que ella le ofreció? La decisión lo atormenta, empujándolo hacia un abismo de incertidumbre, donde cada elección puede morir como una fragancia de vela apagada. Javier se siente como un náufrago aferrado a un trozo de madera, en medio de una tormenta que no parece cesar.
El recuerdo de la calidez en la mirada de doña Rosa, su risa, y la forma en que le ofrecieron su apoyo incondicional, lo hace tambalear entre la emoción y el pánico. Mientras las luces titilan y las voces del mercado resuenan a su alrededor, se da cuenta de que cada trazo de tiza que deja en la pared no es solo un fragmento de su historia, sino una manifestación de su propio renacer. Sin embargo, la noticia de la exposición lo ha llevado a un cruce de caminos. Parte de él quiere correr hacia esa oportunidad brillante, el reconocimiento, la posibilidad de crear un futuro, pero otra parte teme perder lo que ha empezado a construir junto a Rosa. Cuando ella lo llama desde su puesto, con su voz cargada de amor y sabiduría, él siente que su deseo de no defraudarla pesa todavía más. En sus manos tiene una vela que representa la luz y el calor, pero frente a él se alza la vida que siempre había soñado tener. ¿Acaso puedo seguir iluminando el camino de los demás si mi propia llama nunca brilla?, se pregunta. Esto resuena en sus pensamientos mientras reflexiona sobre la valía de su talento. Antes de conocer a doña Rosa, su alma estaba marcada por la oscuridad. Ahora siente esa luz brillantemente en su interior. Con cada día que pasa, Javier obtiene más confianza en su capacidad artística. Agranda su visión. Sus murales no son meras formas. Se convierten en relatos con vida. Las historias de los que pasan por el mercado, sus luchas y victorias, sus risas y lágrimas se entrelazan con su propia existencia. Se da cuenta de que no puede ocultarse detrás de Rosa para siempre. Debe aprender a brillar por sí mismo. Esa misma tarde, el aire en el mercado tiene un sabor diferente. Ella le habla de sus sueños, de la vida que podría alcanzar, y sus palabras son como corrientes eléctricas que desperezan su espíritu. Pero a través de su entusiasmo siente una carga, su miedo. Un miedo que le grita que si se atreve a avanzar, podría dejar atrás la única fuente de amor genuino que ha conocido. Mientras el sol despide su luz anaranjada, Javier decide tomar una especie de camino intermedio. Se acerca a doña Rosa y le confiesa su miedo a perderla. No tengo idea de qué hacer, doña Rosa. Esta oportunidad, ¿y si la decepciono? Ella lo mira con ternura. Hijo, el arte es tu voz, tu verdad. No puedo ser tu faro si no te atreves a navegar. La vida no se entiende solo en el abrazo de aquellos que amamos, sino también en los riesgos que tomamos. Sus palabras lo desnudan emocionalmente. Con fervor, Javier siente que ha tomado una decisión. Dejará que su arte hable. La exposición lo espera, pero también lo hace el amor y la gratitud hacia la mujer que lo ha guiado. Así que comienza a planear cómo compaginar ambas realidades. Ayudar a Rosa, pero también hacer que su talento florezca. La idea de que sus dos mundos pueden coexistir inyecta un nuevo aire en su ser. Sin embargo, las sombras aún acechan. Un sonido sordo irrumpe sus pensamientos. La voz de un hombre que denuncia su arte como una burla. Javier siente la punzada del insulto, y en su interior lo que parecía ser una victoria inminente, se transforma en una incertidumbre, convenciéndose de que el camino hacia el éxito no sería tan fácil. Más allá de la risa del mercado, la risa del crítico resuena cual eco en su mente. Será capaz de enfrentar no solo la presión del éxito, sino también las voces que tratan de desanimarlo. ¿Podrá lidiar con los aliados que se convertirán, sin querer, en adversarios? La lucha por su voz ha comenzado, y con ella se dibuja una nueva batalla. La noche que sigue, el cielo está cubierto de nubes como un manto gris que presagia tormenta, reflejando el caos interno de Javier. Se encuentra en su habitación, un espacio modesto lleno de colores vibrantes, pero a la vez, plagado de dudas. La voz del crítico se repite en su mente como un mantra destructivo. ¿Burla? ¿Eso es lo que ve la gente? Su corazón late desbocado mientras enciende una pequeña lámpara de escritorio, el foco tenue reverberando sobre los bocetos desordenados esparcidos por la mesa. Consciente de que necesita un refugio, vuelve a buscar consejo en la voz reconfortante de doña Rosa, pero resulta inalcanzable.
Se da cuenta de que depender de ella no será suficiente. Necesito encontrar mi propia voz, se dice, apretando los puños sobre la mesa. Esta noche no habrá superficialidades. Javier se enfrenta a una elección: quedarse en la penumbra de la miedos o lanzarse hacia la luz del riesgo. La idea de la exposición brilla en su mente como una meta sin fin. Comienza a bosquejar, no solo lo que el mercado representa, sino cómo puede incorporar la crítica que lo ha herido. En lugar de desalentarse, decide que su arte debe confrontar esa burla. Los colores en su paleta son más que fondos. Son la explosión de emociones que tiene guardadas. Él no es solo un artista, es un narrador de verdades ocultas, y esa verdad merece ser conocida. Las horas pasan, y su determinación crece. Con cada trazo, siente que su espíritu se fortalece, transformando su miedo en impulso. Voy a mostrar lo que realmente soy, se repite. En su mente, el crítico no solo representa un obstáculo, sino la motivación que ha estado buscando para desafiar sus límites. Al día siguiente, Javier se despierta con el propósito arraigado en su ser. La búsqueda de su arte original lo lleva a explorar su propia historia, las raíces de su dolor y sus alegrías. Reflexiona sobre su tiempo sin hogar, esos días oscuros que parecían interminables. El contraste entre su pasado y su presente lo inspira a hacer murales que narren su viaje. Cada línea se convierte en un hilo que conecta su sufrimiento y su superación. La oscuridad que da vida a la luz. Al atardecer, regresa al mercado. Doña Rosa lo recibe con una sonrisa cálida que ilumina su jornada. ¿Cómo va la preparación para la exposición?, pregunta, con una chispa de curiosidad en sus ojos. Javier asiente, aunque sabe que su verdadera obra aún está en proceso. Se siente listo para compartir su visión, pero en lugar de exponer sus temores, decide mostrarle los bocetos que planea presentar. Al enseñarle, siente un ligero temblor, una vulnerabilidad inusual. Este es mi verdadero arte, dice. Su voz apenas un susurro. Doña Rosa observa cada trazo, llevando su mano al corazón. Es hermoso, hijo. Esto es lo que el mundo necesita ver. Tu verdad. Las palabras de Rosa lo llenan de fuerza, pero también de nuevas preguntas. Si su travesía es palpable, ¿cómo enfrentará a los que lo critican? La emoción chisporrotea en su interior, una mezcla de gratitud y miedo, pero también de confianza renovada. Javier entiende que esta exposición no solo es su plataforma, sino una oportunidad para invitar a otros a conocer su historia, a conectar a través del arte. Mientras pasan los días, el futuro se presenta ante él como un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Pero a medida que se acerca la fecha de la exposición, el eco del crítico vuelve a atormentar su mente. La duda se agita. ¿Qué dirá la gente? ¿Su verdad será suficiente? Entonces, en una mezcla de ansiedad y expectativa, decide que es hora de hacer algo que nunca antes había considerado: invitar al mismo crítico a conversar sobre su obra, no como un acto de desafío, sino como una búsqueda de comprensión. ¿Habrá realmente algo que temer al ser expuesto a la mirada crítica? Con este nuevo enfoque, Javier siente que avanza hacia un abismo emocionante. Está a punto de enfrentar no solo su arte, sino la posibilidad de un diálogo que podría cambiarlo todo. Sin embargo, una pregunta persiste en su mente. ¿Será capaz de abrirse a la vulnerabilidad necesaria para enfrentar la crítica cara a cara? La incógnita lo acompaña, listo para transformarse. La mañana siguiente, Javier se despierta con una mezcla de inquietud y resolución. La luz entra radiante a través de la ventana, pero su mente está envuelta en nubarrones de incertidumbre. El eco del crítico resuena con fuerza. Su nombre parece haber cobrado vida. Se levanta de la cama y se enfrenta al espejo. Hoy es el día, se dice a sí mismo mientras fija su mirada en sus propios ojos, buscando una chispa de valentía. La conversación planificada con el crítico lo persigue mientras se prepara. Javier selecciona cuidadosamente su ropa, buscando proyectar no solo confianza, sino también autenticidad.
Cada prenda elegida es una extensión de su nuevo enfoque. No ocultará su esencia por temor, sino que la vestirá como una armadura. Mientras sale de su casa, siente cómo el aire fresco despierta su energía. Ha dejado atrás su duda inicial y se enfoca en lo que quiere comunicar. Camina hacia la cafetería en la que ha acordado encontrarse. El bullicio de la ciudad lo envuelve, y cada sonido parece un recordatorio de lo que está a punto de enfrentar. ¿Qué le dirá el crítico? ¿Acogerá la sinceridad de su arte o volverá a juzgarlo cruelmente? Esa pregunta le provoca una punzada en el estómago, pero la respiración controlada lo guía a mantener el enfoque en su objetivo: comprender y ser comprendido. Cuando el crítico llega, el ambiente se tensa. Javier nota la expresión impasible del hombre, como si cada palabra estuviera medida y sopesada. Se sientan, y el diálogo comienza. Javier, con voz entrecortada pero firme, expone el propósito detrás de su trabajo. Le habla sobre su vida, sus luchas, los murales que reflejan su historia. Por un instante, la mesa se convierte en un refugio, un espacio donde la vulnerabilidad es el eje central. El crítico escucha, y Javier observa los cambios sutiles en su expresión. Con cada palabra que comparte siente que su carga se aligera, como si, al desnudarse emocionalmente, comenzara a desdibujar las limitaciones que antes lo contenían. La conversación se torna más profunda y compleja, tocando la difícil línea entre el arte y la crítica. Javier hace preguntas, retando al crítico a descubrir las raíces de su propia percepción. Más que un enfrentamiento, busca un entendimiento auténtico. A medida que la discusión avanza, Javier nota un cambio en la atmósfera. El crítico no solo responde a sus argumentos, sino que comienza a cuestionarse a sí mismo. Las palabras de Javier lo empujan a reflexionar sobre la esencia del arte y su propósito. Cada respuesta se convierte en una oportunidad para ambos de desterrar prejuicios y buscar un terreno común. Finalizando el encuentro, el crítico, por primera vez, admite que su perspectiva ha cambiado. No se trata solo de la técnica, sino de la conexión humana que se forja a través de la expresión creativa. Javier siente el impulso de la amistad naciente. Ese diálogo le ha abierto una puerta, no solo a la crítica, sino a una nueva comprensión de su propia voz como artista. Mientras se despiden, el crítico le presenta una propuesta inesperada. «Quiero ver esos murales, déjame ser parte de tu proceso». Javier asiente, consciente de que ha logrado algo más que una confrontación. Se siente empoderado, listo para asumir el reto no solo de mostrar su arte, sino de integrar la crítica como parte de su desarrollo. Al salir, el aire fresco se siente diferente. La ansiedad ha dado paso a la esperanza. Javier sabe que ha dado un paso importante hacia su crecimiento personal y profesional. Sin embargo, una nueva inquietud se presenta en su mente. ¿Cómo plasmar en sus murales todo lo aprendido en este intercambio? Mientras el sol se oculta en el horizonte, la urgencia de esa creación se apodera de él. Hay una chispa incontrolable en su interior que lo impulsa a trabajar, pero la presión de cumplir con la visión que ahora siente más clara que nunca, se cierne sobre él. De repente, se da cuenta de que este nuevo reto podría significar no solo el éxito de la exposición, sino la verdadera liberación de su arte. En ese momento de revelación, una inquietante pregunta florece en su mente. ¿Será capaz de transformar toda esta experiencia en una obra que no solo lo represente a él, sino que también dialogue con su nuevo crítico? La emoción lo envuelve, impulsándolo a entrar en un nuevo capítulo de su vida artística, donde cada trazo será un reflejo de su crecimiento. La fecha de entrega se acerca, y con ella, el verdadero examen de su transformación está a punto de comenzar. Javier se adentra en su estudio, el espacio cargado de traspasos, latidos y un eco que resuena más fuerte que nunca. La voz de su crítico aliada con su propio deseo de autenticidad. Sabe que el proceso de creación que tiene por delante no es solo un reto técnico, es una profunda exploración de su propia identidad y vulnerabilidad. Se sienta frente al lienzo en blanco, la tela espera ansiosa,
y él está consciente de que cada pincelada que haga será un reflejo de su alma en este nuevo viaje. Toma un momento para inhalar y conectar con la energía que siente en su interior. Las palabras del crítico retumban en su cabeza. Quiero ser parte de tu proceso. Esa invitación a la colaboración lo llena de energía, pero, al mismo tiempo, le plantea un dilema. ¿Hasta qué punto abrirá su mundo creativo? Javier no solo está lidiando con su arte, sino también con el miedo a la crítica, incluso aquella que ha comenzado a forjar una conexión única con él. Con la mente ocupada en este contraste, comienza a esbozar líneas en el lienzo. No quiere que sean calcomanías de tonos físicos, sino emociones universales. Cada trazo es un recordatorio de las luchas internas que ha atravesado, de las batallas entre la aceptación y el rechazo. Al sumergirse en este proceso, se siente como si estuviera sacando lo que había mantenido oculto durante demasiado tiempo. La plenitud de su historia está a punto de ser representada, pero una creciente presión se gesta dentro de él. La presión de compartir su verdad. Las jornadas pasan y Javier se sumerge en el trabajo. A medida que los días se convierten en noches, dedica horas a la creación, pero la duda regresa con la frecuencia de una ola que choca contra la orilla. Mira a su alrededor y se da cuenta de que la soledad del estudio puede ser tanto un refugio como una prisión. La idea de mostrar el mural terminado lo asusta. ¿Está su interpretación suficientemente profunda? ¿Se conectará con la realidad de quienes lo vean? De repente, Javier tiene una epifanía. No puede trabajar en el miedo, así que decide invitar al crítico a participar en una lluvia de ideas. Pasar de ser una voz temerosa a una colaboradora en su viaje creativo podría ofrecer un nuevo enfoque, un cambio que le permita librarse de sus inseguridades. Vuelve a dibujar y expresar su contenido emocional, pero esta vez, se lo plantea todo como una conversación en sí misma. La imagen en el lienzo empieza a tomar forma, representando no solo su historia, sino la historia que su crítico ha ayudado a desentrañar. Cuando el crítico llega al estudio, Javier lo recibe con un nuevo aire. Esta vez no percibe el encuentro como un examen, sino como un intercambio enriquecedor. El crítico observa el mural. Sus ojos se iluminan con comprensión. Esto es diferente, dice, y Javier siente que al fin su esfuerzo ha valido la pena. Ahí, en esa reunión, su arte comienza a contarse, no solo en la superficie, sino también en la profundidad del significado. Ambos intercambian ideas y reflexiones, y cada palabra vertida en el aire parece agregar capas al mural. Javier se siente reforzado por la retroalimentación. Cada sugerencia se convierte en un puente que le permite explorar lugares que antes le resultaban oscuros. Pero a medida que la conversación se desarrolla, también aparecen nuevas dudas. ¿Es suficiente esta interacción para robustecer su obra? ¿O los cambios que se están perfilaron pueden desvirtuar su esencia? La noche se acerca y el viento sopla con fuerza, reviviendo en Javier la sensación de que todo está en juego. Sabe que esta colaboración puede abrir puertas inimaginables, pero también teme perder el control sobre su propia narrativa. En la penumbra, su mente se agita, contemplando si ha hecho lo correcto al entregar parte de su proceso. Mientras el crítico se despide, Javier siente una mezcla de expectativa y ansiedad. ¿Ha construido un vínculo que impulsará su desarrollo artístico, o ha creado un nuevo monstruo al que deberá dar satisfacción? La fecha de entrega se aproxima, y con ella, la presión no solo de crear, sino de definir quién es realmente como artista. En ese instante, la pregunta vital florece en su mente. ¿Podrá mantener su esencia mientras permite que otros influyan en su arte? La incertidumbre se mezcla con la emoción, y la noche avanza sobre él como un lienzo en blanco que espera ser llenado de colores y emociones. El día siguiente, Javier despierta con el peso de la incertidumbre aún apretando su pecho. Se levanta y se dirige al estudio, decidido a trabajar, pero la inseguridad se asienta en su mente como una sombra. Su retina aún guarda la imagen del mural en crecimiento, pero ahora con la influencia del crítico, esa sombra se amplía, creando un mosaico de dudas. El estudio,
normalmente acogedor, se siente más claustrofóbico. Las paredes parecen acercarse a él mientras se sienta frente al lienzo. Mira el mural, que ha mutado en un collage de colores y texturas al combinar sensibilidad y crítica. La evolución de su obra es palpable, pero la pregunta persiste: ¿es esta la representación más auténtica de su voz? Decidido a despejar sus pensamientos, Javier sale a caminar, buscando un poco de aire fresco. Sus pasos lo conducen a un parque cercano, un espacio que solía encontrar inspirador. Observa a las personas a su alrededor. Familias, niños jugando, parejas compartiendo risas. Se siente como un extraño en su propia vida. Ese contraste entre su mundo interior y el exterior hace que su inseguridad se intensifique. A medida que pasa el tiempo, una revelación comienza a tomar forma en su mente. Cada interacción que ha tenido, no solo con el crítico, sino también con quienes han admirado su arte en el pasado, ha afectado su proceso creativo. Se da cuenta de que el miedo a la crítica no es exclusivo del crítico. Es algo que ha estado internalizando durante años. Este reconocimiento lo empodera, permitiéndole vislumbrar que sus miedos han moldeado sus elecciones artísticas. De repente se siente impulsado a poner su experiencia a prueba. Necesita más perspectivas, pero no solo de un crítico. Su mente elabora un plan. Reunir a un pequeño grupo de artistas, aquellos cuya creatividad aprecia y respeta, y compartir con ellos su mural en progreso. La idea le provoca nerviosismo, pero también un destello de entusiasmo. Al diversificar las opiniones, podrá desmontar las cadenas que la duda ha colocado en su mente. Regresa al estudio con una energía renovada, y comienza a trabajar incansablemente. Siente que cada trazo está destinado a contar no solo su historia, sino la de todos aquellos que alguna vez se han sentido limitados por las expectativas ajenas. Puede incorporar las sugerencias del crítico sin sacrificar su identidad. Comienza a aplicar nuevas ideas, teniendo en cuenta el significado más profundo que su trabajo puede encarnar. Los días pasan rápidamente, y la fecha límite se aproxima rápidamente. Mientras tanto, organiza la reunión con otros artistas, sintiendo que este será un punto de inflexión. Sabe que su mural, así como su visión, está en continuo movimiento. Sin embargo, una parte de él duda de su capacidad para aceptar críticas constructivas sin que éstas sacudan el núcleo de su esencia artística. La noche anterior a la reunión, Javier siente una mezcla de expectativas y miedo. Se ha preparado emocionalmente para recibir comentarios que podrían ser duros, y cada posible reacción se amplifica en su mente. Pero también siente un deseo ardiente de mostrar su trabajo, no solo como una muestra de su talento, sino como una invocación a su humanidad compartida. A la mañana siguiente, se encuentra de pie frente al mural, contemplando la obra que ha evolucionado tanto. Las nuevas sombras y luces en la tela le dan vida. Es hora, se dice a sí mismo. En sus manos lleva no solo una representación de su arte, sino un fragmento de su ser. Mientras el grupo comienza a llegar, Javier siente que el aire vibra a su alrededor. Ha dejado caer la guardia, y con ello, un nuevo espacio para la autenticidad ha nacido. Ahora, todo está en juego. Se enfrenta a una revelación que podría transformar su camino artístico, o dejarlo en la cuerda floja de la autovaloración. Las primeras palabras que escucha al entrar el grupo, sin embargo, casi lo paralizan. ¿Qué pasará si no les gusta? La pregunta resuena en su interior como un eco en el silencio. La tensión se apodera de él, sabiendo que este momento definirá su futuro. El curso de su desarrollo personal y profesional está a punto de tomar una dirección inesperada. ¿Podrá hallar un equilibrio entre la crítica objetiva y su esencia creativa, o se verá atrapado por las expectativas de los demás? La respiración de Javier se volvía cada vez más pesada. El aire a su alrededor parecía cargado de expectativas, y sus manos temblaban al borde del lienzo. Agradecía que el grupo de artistas llegara, pero cada paso resonaba como un tambor en su mente, acompañando su creciente ansiedad. El mural lo miraba con ojos propios, cada trazo una historia no contada, un eco de sus luchas internas. Una vez todos reunidos,
La atmósfera de la habitación se tornó a la vez estimulante y agobiante. Había artistas conocidos, algunos de cuyos trabajos admiraba en silencio. Sin embargo, la duda se cernía sobre él. Temía que sus comentarios no fuesen solo una crítica constructiva, sino un veredicto sobre su valía en el mundo del arte. Mientras se disponía a hablar, cada palabra a punto de salir era como un ladrillo en su garganta. «Gracias por venir», comenzó Javier, su voz tambaleándose en el aire. «He estado trabajando en este mural y quiero compartirlo con ustedes, pero...». La palabra «pero» se convirtió en un vacío que parecía engullirlo. La sala, que antes le pareciera un refugio, se tornaba ahora en una cámara de juicios silenciosos. Se detuvo, sus pensamientos girando en espiral. Aún así, se arriesgó a continuar, liberando un torrente de emociones que había mantenido cautivas durante tanto tiempo. Mostró el mural, su forma y composición reflejando no solo su viaje artístico, sino también sus miedos y esperanzas. Las miradas comenzaron a analizar la obra en profundidad, cada artista sumergido en su propia tela de interpretación. Sin embargo, más allá de sus observaciones, Javier estaba más concentrado en sus reacciones. Al ver sus rostros, su vulnerabilidad resurgió con fuerza. Una artista mayor con una trayectoria que admiraba, rompió el silencio. «Es fascinante cómo has combinado esa intensidad emocional con la técnica». A pesar de que sus palabras eran favorables, Javier notó que el acento en intensidad emocional sonaba casi como una acusación. En su cabeza una lucha se desató. ¿Era un cumplido o una sutil crítica? Decidió añadir una capa a su expresión. «Lo hice intencionalmente para transmitir una idea de lucha interna», respondió, esa seguridad en su voz comenzando a tomar forma. La conversación fue creciendo, y a medida que los demás hablaban, Javier se sintió menos observador y más participante. Abridores de diálogo se lanzaban entre ellos, y él comenzaba a ver el mural a través de otros ojos. Un joven artista, con un fervor que resonaba, cuestionó la elección de los colores. «Creo que te falta un tono, algo que realmente resuene con el espectador». Su comentario, en lugar de timelinel o paralizar, se convirtió en un faro de posibilidad. No era un ataque, sino una invitación a explorar. Sin pensarlo, se sintió impulsado a defender sus elecciones, pero en ese momento decidió no hacerlo. «Quizás tenga razón», murmuró, y las palabras se pronunciaron como un descubrimiento personal. La posibilidad de ajustar su obra no significaba traicionar su esencia, más bien, este diálogo lo ayudaba a expandirlo. Cada opinión se sintió como una chispa, alimentando un fuego que había estado apagado por tanto tiempo. Con el transcurrir de la conversación, una claridad emergió. La crítica no era el enemigo. Las palabras de quienes compartían su pasión se convirtieron en inspiración. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza artística residía en su capacidad para absorber y transformar experiencias ajenas en algo nuevo. Aquello estaba reescribiendo la narrativa que había tenido sobre sí mismo. Mientras la sesión comenzaba a cerrarse, Javier sostenía una mezcla de alivio y un renovado entusiasmo. Había enfrentado sus inseguridades, y no solo había sobrevivido, sino que había crecido a partir de ello. Agradeció sinceramente a cada uno de los presentes, sintiendo que, aunque nunca se sentiría completamente a salvo de la crítica, había encontrado una nueva estrategia para lidiar con ella. Pero en el fondo, una pregunta lo asediaba. ¿Hasta dónde se sentiría capaz de dejar que las voces de los demás guiaran su arte? Esta inquietud germinó en su mente, como un eco del desafío que había enfrentado. A medida que el grupo se despedía, la última observación resonó. «Es hora de que tu trabajo se muestre al mundo». La frase lo golpeó con la fuerza de una verdad ineludible. La presión se reinstaló en su pecho, ahora con la punción del desafío. El mural no solo reflejaba su lucha, sino que ahora debía enfrentarse a un público mucho más amplio. Lo que había comenzado como un acto de vulnerabilidad se transformaba en su pasaporte a la autenticidad pública. Pero, ¿estaría realmente preparado para esto?
¿Podría guardar su esencia mientras se expone a juicios externos? Esa noche, Javier se encontró frente al lienzo, el miedo y la emoción entrelazados en la tela de su existencia. La luz de la mañana se filtró por la ventana, desnudando el taller de Javier. El mural, una explosión de color y emoción, seguía estampado en su mente como si estuviera vivo. Sin embargo, la sensación de incertidumbre lo envolvía. La llama de su entusiasmo había parpadeado ante las provocadoras palabras de la noche anterior. Mientras el café goteaba en la jarra, sus pensamientos se arremolinaban y cuestionamientos se agolpaban en su cabeza, empujándolo hacia un creciente desasosiego. Con una determinación que no poseía antes, decidió que la acción era su única salida. No podía permitir que el miedo a la exhibición eclipsara el esfuerzo que había puesto en su obra. Celfo hizo una lista de pasos: promocionar el mural, contactarse con galerías, interactuar con otros artistas. Tenía que convertir esa ansiedad en productividad, canalizar sus inseguridades hacia algo tangible. Mientras escribía, recordó la crítica sobre los colores, resonando en su cabeza con nueva fuerza. Esa aprehensión por su obra se transformó en oportunidad. Quizás compartir partes de su proceso creativo en las redes sociales pudiera dar respuesta a las inquietudes de su audiencia. Explicaría las elecciones que había tomado, sus significados, sus luchas internas como si fueran velas que iluminan un camino oscuro. Finalmente entendía que cualquier revisión sería un acto de madurez, no de debilidad. Con una profunda respiración, Javier comenzó a organizar sus pensamientos. Se grabó explicando el concepto del mural, describiendo cómo cada trazo, cada matiz, era una representación visceral de su yo interior. Al poner a prueba su idea, descubrió un nuevo sentido de propósito. Ya no buscaba esconder sus inseguridades, sino abrazarlas. Este viaje no sería solo visual. Se convertiría en una experiencia significativa que conectaría con el mundo a su alrededor. La mañana se disipó rápidamente, y se encontraba preparado para dar el primer paso audaz hacia la proyección de su arte. Un correo a una galería local fue su primer lanzamiento al vacío. Al apretar, enviar, una combinación de ansiedad y emoción se encendió en su estómago. Había despertado un monstruo que había mantenido en la oscuridad durante mucho tiempo. Las horas siguientes se convirtieron en un ejercicio de autodescubrimiento. Recibió respuestas mixtas, algunas alentadoras, otras más críticas. Sin embargo, lo que anteriormente lo hubiese paralizado, ahora solo alimentaba su deseo de perfeccionarse. Con cada comentario, al volverse más crítico sobre su propio trabajo, Javier se dio cuenta de que una metamorfosis estaba en marcha. El arte, en su forma más pura, se había convertido en un espejo de su vida y sus interacciones. En medio de esta tormenta creativa, decidió atender una invitación inesperada. Un encuentro con otros artistas que tenían una exposición planeada. El pensamiento de exponer su trabajo en el mismo espacio lo aterraba y excitaba, pero no podía ignorar la oportunidad de explorar. Se sintió tironeado por dos fuerzas, el deseo de encajar y el impulso de diferenciarse. Al asistir al encuentro, se encontró rodeado de individuos que compartían sus anhelos y angustias. Mientras escuchaba sus discusiones, algo creció dentro de él. Se dio cuenta de que cada uno tenía su propia batalla. Los nervios, la vulnerabilidad, la búsqueda de autenticidad. Estar rodeado de gente que entendía su lucha lo animaba. Había algo liberador en la solidaridad no verbal entre creadores. Cuando le llegó el turno de hablar, una vez más, las palabras se escabulleron. En lugar de afrontar la sensación de ser evaluado, permitió que la conexión auténtica fluyera desde su interior. Se atrevió a compartir no solo su mural, sino la historia detrás de él. Abordó sus temores, sus fracasos pasados, y al mismo tiempo, reveló su reciente transformación. La respuesta fue cálida. Había logrado abrir un espacio para un diálogo que antes le había sido vedado. Mientras Javier se retiraba esa noche, un peso se había levantado de sus hombros. Sin embargo,
en lo más profundo de su ser, un nuevo desafío comenzaba a gestarse. Había visto destellos de lo que podría ser, aunque también sentía que el verdadero horizonte aún estaba por descubrir. ¿Cómo podría seguir evolucionando en este mar creativo, donde la autenticidad y la autoexpresión eran la clave? La visión de un nuevo mural empezaba a tomar forma en su mente, uno que exploraría sus miedos más profundos. Pero, ¿estaría listo para revestir ese lienzo de su verdad, aún más expuesta que antes? Javier se despertó antes del alba, la penumbra del taller apenas iluminada por las primeras luces del día. Al abrir los ojos, la emoción combinada con ese sutil residuo de ansiedad lo impulsaba hacia el lienzo, como si un magnetismo invisible lo convocara. Cada trazo de su primer mural parecía susurrarle, incitándolo a complementar esa obra con algo que aún no sabía cómo definir. Mientras el café burbujeaba, su mente se aventuraba hacia nuevas ideas. La conexión que había sentido con sus compañeros artistas era todavía clara. Sus entrevistas y conversaciones no solo lo habían inspirado, sino que también habían abierto un caudal de posibilidades. Javier cogió un cuaderno y comenzó a esbozar un plano para un segundo mural. Pero esta vez, no sería solo un acto de embellecer una pared. Lanzaría su obra como una exploración de sus miedos y sus anhelos más profundos, visibilizando su viaje de transformación en cada color y sombra. Sin embargo, esa ambición comenzaba a revelar sus sombras. Un temor nuevo empezaba a asomarse. ¿Podría arriesgarse a ser aún más vulnerable? ¿Qué pasaría si su nuevo mural no resonara de la misma manera? Esa sensación lo empujó a cuestionar de nuevo su valía como artista, recordándole experiencias pasadas donde el rechazo había dolido como una herida abierta. Pero Javier había aprendido a empoderarse con sus inseguridades, y esta vez no se dejaría vencer. Se puso a trabajar, inmerso en un mar de musas y bocetos. Cada línea que dibujaba era un manifiesto de su lucha. Le daba forma a sus miedos, las sombras de sus recuerdos, y poco a poco, daba vida a algo que iba más allá de él mismo. Cada día, sentía que el nuevo mural se convertía en un camino hacia su propia redención, un espacio donde podría enfrentarse a sus demonios, y tal vez, liberarse de ellos. Sin embargo, a medida que emergía la figura de su mural, la incertidumbre lo acechaba. Este nuevo proyecto significaba exponer una parte de su ser nunca antes vista. Con el tiempo, había aprendido a compartir su proceso, pero esta vez se sentía más desnudo, más crudo. El acto de exhibirlo lo aterrorizaba. Las voces internas empezaron a cuestionar su valor, su técnica y la esencia misma de lo que estaba tratando de comunicar. Decidió acudir nuevamente a la reunión semanal con otros artistas, no solo para recibir inspiración, sino para buscar un consejo crucial. Al llegar, lo recibió un ambiente familiar, pero la inquietud lo mantenía en una especie de limbo emocional. Una vez más, la inseguridad lo asaltó al ver el talento vibrante de los que lo rodeaban. Pero esta vez, no se permitiría sucumbir ante la comparación. Al escuchar sus relatos, descubrió que las luchas eran universales. Cada artista ahí compartía sus cargas, y tal vez, la vulnerabilidad no era solo un gesto de debilidad, sino una fuerza poderosa. Fue su momento de hablar. Con el corazón palpitando, Javier se adentró en la realidad de su nuevo mural. Compartió sus temores, sus visiones, y cómo cada pincelada lo llevó a una batalla interna. Mientras hablaba, vio a sus compañeros no solo como competidores, sino como cómplices de su viaje. El calor de la conexión se volvió palpable, y se sintió inesperadamente fortalecido. Al finalizar la reunión, un sentimiento de cohesión lo invadió, pero también le dejó un nudo en el estómago. Estaba listo para comenzar su mural. En su mente ya giraba el concepto de lo que quería expresar, pero había dejado sin respuesta una pregunta crucial. ¿Y si fracasaba? ¿Y si su verdad no resonaba? Solo entonces, una nueva idea brotó como una chispa en su interior. Tal vez el fracaso no era el fin, sino solo otro paso en su viaje.
Con la tarde desplomándose y el sol tiñendo su taller de oro, Javier decidió que no se arrodillaría ante el temor. Había un mundo por descubrir, y su próximo mural sería la brújula que lo llevaría a su siguiente destino. En ese momento de claridad, su mente centrada en el lienzo, un pensamiento crucial atravesó su conciencia. Podría finalmente permitirle al miedo ser un aliado en lugar de un enemigo. Y así, con un paleta vibrante y facilidades renovadas, Javier se preparó para enfrentar su mayor temor. Pero mientras su mano se movía hacia el lienzo, le quedó una inquietante pregunta. ¿Estaría listo para aceptar la verdad que emanarían sus colores, incluso si dolía? La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas del taller de Javier, iluminando el mural que ahora ocupaba toda una pared. Cada trazo, cada color, cada forma era un reflejo de su viaje personal, y aunque la incertidumbre todavía seguía acechando, hoy se sentía diferente. Había encontrado un propósito que iba más allá de su propio miedo. Con una respiración profunda, Javier contemplaba su obra, no como una representación de su caos interior, sino como un testimonio de su evolución. Durante días, Javier se había sumergido en la creación, transformando su angustia en arte. Las sombras de sus recuerdos adquirieron matices vibrantes, y cada capa de pintura contaba su historia de lucha y superación. El proceso no fue fácil. Hubo noches de insomnio, momentos de duda y una insistente voz interior que lo cuestionaba. Pero a medida que las horas pasaban, esa voz se fue silenciando, reemplazada por una confianza cultivada en el transcurso de su viaje. Hoy era un día pivotal, la apertura de su exposición. La idea de mostrar su obra al mundo lo llenaba de adrenalina y nerviosismo. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por la ansiedad, decidió concentrarse en el mensaje que quería transmitir. Su mural era un tributo a todos los que habían batallado contra sus propios demonios, y habían encontrado una chispa de esperanza. Este era su legado, un acto de valentía personal que merecía ser compartido. La inauguración fue un éxito inesperado, con un flujo continuo de visitantes que admiraban y debatían sobre su trabajo. Javier observaba desde la distancia, su corazón palpitando al ver que otros se conectaban con su historia. Durante la noche, recibió elogios de compañeros artistas, críticos e incluso desconocidos que sintieron la emoción de sus trazos. Pero no fue hasta que llegó el crítico de su primer encuentro, un hombre al que había temido y respetado, que sintió una oleada de nervios. El crítico se detuvo ante el mural, sus ojos recorriendo cada detalle. Un silencio pesado flotó entre ellos hasta que finalmente el hombre habló. «Has hecho algo extraordinario, Javier. Este mural no solo habla de lucha, sino de transformación. Hay una profundidad aquí que trasciende la técnica. Lograste crear un diálogo auténtico con el espectador. Tu arte resuena». Esa validación fue como un bálsamo. Un momento en el que todas las inseguridades de Javier se desvincularon de su ser. No se trataba solo de haber alcanzado el reconocimiento, sino de haber mostrado su verdad, de haberse permitido ser vulnerable, y de haber salido del caparazón que había llevado tanto tiempo. La mirada del crítico no solo reflejaba apreciación, sino una invitación a continuar explorando. Mientras la noche se deslizaba hacia la madrugada, Javier se sintió más ligero, como si un peso monumental hubiera sido levantado. Sabía que el camino del arte es incesante, lleno de retos y voces contradictorias, pero también entendía que cada paso era parte de su crecimiento. Había encontrado su voz y la confianza para expresarla, independientemente de las críticas. Sus pensamientos se entrelazaron con un nuevo propósito. No solo se dedicaría a crear para complacer a otros, sino que su obra seguiría siendo un testimonio de su viaje personal. Con ese sentimiento renovado, Javier tomó un lápiz y comenzó a esbozar ideas para su próximo mural. La emoción fluía en su interior, y en su mente, una nueva historia comenzaba a tomar forma, lista para ser contada en colores vibrantes. A partir de ese día, Javier se atrevió a ser auténtico en un sentido más amplio. Entendió que su arte no solo era un medio de expresión,
sino un faro de resiliencia, un pilar para quienes luchan en silencio y un recordatorio de que la vulnerabilidad puede transformarse en fortaleza. El camino apenas comenzaba. Este era solo el inicio de una vida llena de creación y descubrimiento. Y así, con una sonrisa plácida y el corazón pleno, cerró los ojos, listo para dar los próximos pasos en su viaje, recordando siempre que el arte, como la vida, es una eterna exploración de la luz y la oscuridad. Un ciclo de transformación permanente. No esperen ni un segundo más para suscribirse a nuestro canal y ser parte de nuestras emocionantes historias que tocan el corazón. Dejen su me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que este mensaje llegue a más personas. Queremos escuchar sus reacciones y teorías sobre este final, así que comenten abajo. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a historias de superación personal. No se arrepientan y actúen ya.